Muy buenas noches. Pablo, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Hola Omar, muy buenas noches, gracias a ti por la invitación. Pues interesantes los planteamientos que establecen desde este Centro de Investigación en Política Pública. México carece de lineamientos y protocolos de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia. Esta es parte de las conclusiones a las que llegaron. Cuéntanos. Pues sí, Omar, llevamos en una emergencia por meses, en el caso de COVID, pero México es un país en donde siempre hemos estado caracterizado por desastres naturales, ya tenemos depresiones tropicales en Tamaulipas, por ejemplo, y año con año tenemos que estar gastando recursos en compras de emergencia, insumos médicos en este caso, y México no cuenta con protocolos para hacerlo. ¿Qué pasa entonces? De esas compras que tienen que ser llevadas a cabo rápidamente, acaban siendo realizadas mediante mecanismos opacos y discrecionales. Y eso es lo que ha estado pasando con las compras del COVID. El gobierno federal no ha transparentado de manera correcta qué está comprando para atender la emergencia y eso dificulta el monitoreo que podamos detener y que también podamos asegurar que las compras están llegando a quien más las necesita. Claro, ahora también hay un aspecto importante sobre la investigación, porque es una herramienta clave para entender todo lo que está pasando. Y ustedes dicen que en Compranet no es posible distinguir entre las compras de emergencia y las destinadas a las actividades normales de las dependencias. Esto supongo que pues contribuye a la opacidad al respecto. Justamente, hicimos desde el IMCO un análisis de todas las compras que han sido registradas en Compranet por las dependencias de salud y lo que hemos encontrado es muy poca información, información de muy mala calidad. No están subiendo los documentos que deberían, no están reportando las compras que deberían y también hemos encontrado que el sector salud ha gastado significativamente menos en los primeros 6 meses del año. Comparado con 2019 han gastado 22% menos en compras públicas, lo cual sorprende entendiendo la magnitud de la epidemia que estamos enfrentando. Y no solo eso, cuando sí registran información, en los pocos casos donde sí podemos ver qué compraron y a quiénes, encontramos casos muy alarmantes. Por ejemplo, encontramos a la Sedena comprando medicamentos a una empresa que fue constituida como una agencia de viajes. ¿No? O al ISSSTE comprando bombas de infusión intravenosa a empresas que son de seguridad y que trabajan para instalar servicios de circuito cerrado de televisión. Entonces, no solo tenemos la opacidad, sino que donde sí hay información, encontramos anomalías muy importantes y todo esto podría ser corregido si tuviéramos los mecanismos adecuados de control, transparencia y monitoreo en compras públicas al momento de enfrentar el COVID, pero cualquier otra emergencia. Entonces podríamos concluir que estamos en una especie de limbo en cuanto a lo que ha gastado el gobierno para el COVID y cómo lo ha priorizado, porque también el gasto ejercido por las dependencias de salud es menor en comparación con la del 2019, lo cual podría resultar paradójico porque pues ante una pandemia como esta pues debería ser mayor, ¿no? Justamente, Omar, estamos en un limbo por la falta de información, por la opacidad. Y es muy difícil hacer el seguimiento a qué compras van hacia la pandemia y qué compras no. Pero como mencionas, se ha gastado menos y además, a pesar de que tuvimos 2 meses de preparación, al menos en Compranet, no es posible distinguir durante enero y febrero compras relacionadas al coronavirus. Es decir, no aprovechamos ese tiempo extra, por decirlo de alguna manera, para prepararnos ante la pandemia y comenzamos a comprar insumos médicos necesarios hasta marzo, una vez que ya la pandemia había llegado a México y por lo tanto tenemos estas historias de tantos médicos y médicas que carecen de los instrumentos para protegerse y para tratar de enfermedad y encontramos que las compras públicas para abastecer de ese equipamiento han sido llevadas a cabo de manera discrecional y opaca. Claro. Ahora bien, ¿qué proponen como el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, qué propone para mejorar todo esto que estamos platicando? Desde el INCO proponemos establecer mecanismos y protocolos de actuación bajo emergencia. Actualmente las leyes de adquisiciones solamente permiten dar adjudicaciones directas por una causal de emergencia, pero no establecen qué información debería de tener. Lo que proponemos desde el INCO es crear un mecanismo claro
que permita tener total transparencia en el proceso de compra pública, auditorías en tiempo real y que también nos permita hacer un monitoreo y una distinción de las compras que fueron destinadas a la emergencia y las que no. Esto para las compras del COVID, pero también para las compras del siguiente huracán, de la siguiente inundación, del siguiente desastre natural que podamos tener, porque es justo en las emergencias cuando la necesidad de comprar rápido se combina peligrosamente con riesgos de corrupción y con la tragedia. Claro. Pablo, tengo entendido que hicieron un análisis de varias instituciones que tienen que ver con la salud de México. ¿Cuáles fueron estas y en qué instituciones se gasta más o hay más opacidad? Hicimos un análisis de las instituciones que el mismo gobierno federal ha facultado para comprar por emergencia. El IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el INSABI, la Secretaría de Marina y la Sedena. Algo que encontramos muy alarmante es que no hay ni un solo registro, ni uno solo, de compras públicas realizadas por el INSABI para atender la emergencia. En Compranet no hay ningún registro y al ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde las dependencias están obligadas por ley a publicar su información, el INSABI ni siquiera tiene un perfil, ni siquiera podemos acceder a la información más básica y tampoco podemos meter solicitudes de información. Esto, digamos, es una muestra de la opacidad y sin duda alguna el caso del INSABI es el más preocupante porque no tenemos ni un solo registro de en qué se haya gastado el dinero que están destinando para comprar insumos médicos. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen para los meses que siguen, meses que todavía vamos a estar inmersos en la pandemia y aunque al parecer hay cierta estabilidad, sobre todo en la cuestión hospitalaria, hablábamos de que hay un 47% de ocupación hospitalaria en el país, por supuesto algunos estados más, algunos estados menos, pero que, bueno, pues la demanda de recursos y de gastos va a seguir fluyendo de manera incesante. También preocupa estos gastos con la capacidad del gobierno para hacer estas compras. ¿Cómo han analizado esta realidad del gobierno mexicano? Pues mira, por supuesto que, y de manera muy lamentable, la crisis de salud en México se ve que va para largo. Y por lo tanto, las dependencias de salud tendrán que seguir comprando y tendrán que seguir comprando mucho y de manera muy rápida. Nosotros ya encontramos varias deficiencias que pueden ser corregidas y que Compranet, con todas sus deficiencias, pudiera ser utilizada por ahorita para subir información oportuna, aunque las dependencias no lo han estado haciendo. Digamos, hay una corrección que puede ser para atender de emergencia. Una vez que acabe la emergencia y que esperamos que sea pronto, también es necesario establecer mecanismos para las que vengan, porque todos los años tenemos compras de emergencia y necesitamos un buen mecanismo para transparentarlas. Sí. Al final de cuentas, con la transparencia es la única manera que tenemos de saber que los recursos están llegando a quienes más los necesitan.